Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener el análisis de un poema que ustedes me solicitaron mucho en la casilla de los comentarios y es el análisis de Soledades 2 de Antonio Machado. Así que porque ustedes lo solicitaron, aquí vamos a tener este tema que además es parte de los módulos de AP Literatura que se imparten en los Estados Unidos y por eso es que obviamente muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo y pidiendo, así que hoy lo vamos a analizar la métrica, la rima, las figuras literarias y por consiguiente el análisis de contenido. Si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas el link de este video con otras personas que están estudiando español, que están haciendo módulos de literatura o que en este momento pues necesitan cualquier tipo de ayuda a la hora de concluir sus módulos de literatura. O si en este momento estás elaborando un ensayo y no sabes por dónde empezar, no sabes cómo hacer una buena introducción con una tesis que luego obviamente desarrolles en el desarrollo con argumentos, si no sabes cómo extraer citas directas de menos de 40, citas directas de más de 40, cómo construir citas parafraseadas, cuándo colocar parentéticamente la información del autor, qué pasa si tengo un autor, dos autores, tres autores o más de tres autores, ya que ahora APA ha introducido el uso del EROL. De hecho, les comento que si hay un autor se menciona en el texto, si hay dos autores también, pero si ya hay tres escritores o más, solamente se menciona el primero seguido del EROL. También es muy importante que esas citas ustedes las soporten con ideas principales, así que si en este momento estás luchando con ese ensayo porque no sabes cómo hacer las conclusiones, cómo hacer una buena lista de referencias con normativa APA o con normativa MLA, pues tranquilo, pues yo puedo ser la solución a tu problema. Lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme, al lado de suscribirme y seleccionar el nivel que te interesa. Hay diferentes precios desde $99, $200, $300 y $400 y $500. Esto dependerá obviamente de la complejidad del curso y de la cantidad de horas que tú necesitas al mes. Es decir, si necesitas 5 horas, te basta el nivel de $100. Si necesitas 10 horas, necesitas el nivel de $200 y así sucesivamente. También una vez que te unas a mi canal y hagas el pago, que se hace vía YouTube, es completamente seguro para ti y completamente seguro para mí. Es muy importante que envíes un correo electrónico a espanolencasalatinoamerica@gmail.com. Aquí te dejo en la pantalla la información para que te puedas contactar conmigo y recuerda que si vives en los Estados Unidos, tienes que colocar el código +1 delante de mi teléfono para que nos podamos comunicar. Pero lo mejor es que siempre me envíes un correíto electrónico donde me envíes el sílabo de la asignatura, donde me envíes también las asignaciones que has entregado, las que tienes pendientes y luego procedemos a agendar una reunión vía Meet. Es importante que tengas presente que yo vivo en Managua, Nicaragua, por tanto, la inmensa mayoría de mis estudiantes viven en Europa, concretamente en Francia y en los Estados Unidos. Normalmente tenemos diferencia horaria de 2 a 4 horas, así que es muy importante que esto lo tengan presente y por eso es importante ese primer contacto, ese correo electrónico. Las personas que viven en Europa tenemos más diferencia horaria, normalmente de 8 a 12 horas. Y si ustedes viven en Corea del Sur, sí, porque tengo estudiantes también en Corea del Sur y no deja de sorprenderme el poder de YouTube que llegue hasta allá, pues tenemos hasta 20 y 21 horas de diferencia. Entonces es muy importante que tomen esto presente, suscríbanse, hagan el pago correspondiente y luego envíenme inmediatamente un correo electrónico que yo contestaré en cuanto lo vea para agendarlos en mi calendario. También es importante recordar que si el ensayo se entrega mañana, ya no puedo apoyarte porque yo tengo, además de estudiantes como tú, pues soy docente en la Universidad Centroamericana UCA, aquí en Managua, Nicaragua. Soy docente de redacción, de producción audiovisual, así que obviamente tenemos que hacerlo en un tiempo que para ambos sea factible y por tanto yo no admito trabajos de este tipo por la extensión y la complejidad si no tengo al menos una semana de antelación. Entonces es importante que eso lo subrayes en tu agenda para que me contactes con tiempo. Siempre es posible salvar un curso si le avisas a la tutora con tiempo, así que keep that in mind y pues nada, sigue adelante,
con ayuda yo sé que lo puedes lograr. Bueno, también quiero agradecer a todas las personas que se han unido a este canal y envían su donativo todos los meses. Muchas gracias a Janet, a Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis, a Verónica, a todos ustedes que envían donativos simbólicos de $2.49 o de $14. Les agradezco mucho. Les recuerdo nuevamente mis asesorías completamente personalizadas, orientadas a tu tarea. Mucha gente me pregunta, ¿son asesorías grupales? La respuesta es no, es completamente orientada a tu necesidad. De hecho, vamos a crear un drive donde vamos a trabajar juntas y te voy a llevar de la mano. Específicamente, ¿qué tipo de apoyo? Elaboración de ensayos es normalmente el tema más común por el cual me contactan. También algunos por análisis crítico de obras literarias, para que los ayude en la redacción de párrafos, a editar sus ensayos, sus textos. También en el análisis de poemas, me han salido varios estudiantes que quieren conmigo hacer análisis de cuentos o ensayos de cuentos, así que también brindo esa asesoría. Yo soy docente de literatura y de redacción, por tanto cualquiera de esas temáticas yo las manejo. También soy docente del Siglo de Oro Español, así que por tanto puedo ofrecerles toda esa ayuda que tanto necesitan. Tampoco se preocupen si las tareas tienen literatura en inglés o las asignaciones son en inglés, porque yo manejo ambos idiomas, así que los puedo apoyar. Así que muchas veces me contactan y me dicen, profe, pero la literatura que tengo que leer está en inglés. No pasa nada, porque yo soy bilingüe, así que nos podemos comunicar perfectamente en inglés. De hecho, con mis estudiantes en Corea del Sur nos comunicamos en inglés y un poquito en español, ¿no? Porque están ahí aprendiendo. Bueno, entonces vamos a movernos el análisis de este poema, uno de los más famosos de Antonio Machado, que se llama Soledades, y vamos siempre a seguir los mismos pasos. El primer paso para analizar un poema es investigar la biografía del autor, porque siempre en la biografía del autor hay mucha información que nos va a traer luces en el análisis del poema. Luego de eso hay que hablar de la generación, del movimiento literario en el cual este poema, este cuento o esta novela está enmarcado. En este caso va a ser la generación del 98, pudo haber sido el Siglo de Oro Español, pudo haber sido el boom latinoamericano, entonces es importante que esto ustedes lo tengan presente. El paso 3, hay que identificar cuáles son los grandes temas dentro de la obra. Y eso lo voy a explicar obviamente a detalle. Luego hay que leer el poema, lo vamos a leer por supuesto juntos. Luego hay que calcular la métrica y la rima. Después vamos a encontrar las figuras retóricas o de pensamiento y los simbolismos que hay dentro de este poema. Y finalmente vamos a hacer brevemente el análisis de contenido. Así que todo lo vamos a hacer juntos. Van a ver que no es tan difícil, pero obviamente hay que hacer un poco de research y buscar información relevante. Entonces vamos a movernos al primer paso, que obviamente es saber quién fue Antonio Machado. Pues Antonio Machado nació en 1875 en Sevilla, España. Yo tengo un video completo, una transmisión dedicado a la vida de Antonio Machado, así que estoy muy familiarizada con la obra de este escritor español. Entonces nace en Sevilla, en España. Perteneció a una familia liberal y muy progresista, recibió una buena educación a pesar de que no fue buen estudiante. Él tenía un hermano muy cercano generacionalmente a él y su hermano sí era brillante en todo, entregaba las asignaciones. Pero miren, dato curioso, cómo el tener buenas notas no se traduce en ser un poeta galardonado como Machado, aunque él era desordenado, no iba a clase, no entregaba tareas. Era un muchacho muy inteligente y era un gran autodidacta. Entonces él va a triunfar mucho en la literatura, a pesar de que no va a ser una persona ordenada. En 1909 va a conocer a Leonor Izquierdo, que era una joven mucho más joven que él. La conoce de 15 años y pues ella se casa bastante joven, creo que tenía como 16, 17 años. Pero desafortunadamente, 3 años después del matrimonio, ella cayó muy enferma y murió. Yo sé que en este momento ustedes se están preguntando cómo es posible que un hombre mayor, Machado tendría unos 30 y pico de años, se pudo haber casado con una muchacha tan joven. Recordemos que en ese tiempo era normal este tipo de matrimonios arreglados por los padres y no se veía mal que un hombre de 30 años se casara con una muchacha de 16. Entonces, nuevamente, siempre digo en mis en vivos que no hay que juzgar de manera demasiado dura a los escritores, porque esa época
En 1909 el pensamiento era muy diferente y este tipo de matrimonios era muy normal. Además, Leonor se enamoró de Antonio Machado, se convirtió en su secretaria, además era la persona que lo ayudaba a transcribir todas sus obras literarias y por eso a él le golpeó durísimo cuando ella murió de tuberculosis. El evento, de hecho, a él lo deprimió tanto, que para salir de esa depresión, Antonio Machado decidió sacar un doctorado en filosofía y letras en 1918 y sacar este doctorado le permitió obtener una buena plaza en la universidad y se movió del pueblito donde vivía, donde había conocido a Leonor, a la universidad a impartir clases, ¿no? En esa época, Antonio Machado además inició un romance prohibido con una mujer casada. Si quieren ir a ver qué pasó con eso, pueden ir al video de mi canal sobre su vida. Ella era mucho más joven, pero bueno, además de estar casada tenía hijos y se convirtió en la nueva musa del escritor y a ella le dedicó muchísimos poemas. Aquí los estudiosos no se ponen de acuerdo. Hay quien dice que esta relación fue meramente platónica, ya que ella sí lo eligió, pero creo que nunca lo sabremos con completa certeza. Evidentemente, pues él era un caballero, nunca lo contó, nunca lo esclareció, habían rumores obviamente de que ellos eran amantes, pero dato curioso, años después de la muerte de Machado, la mujer publicaría un libro sobre su relación con el famosísimo escritor español y en esta obra volvió a insistir en que era un amor meramente platónico. Si ustedes me preguntan a mí, yo no creo que haya sido un amor platónico porque hay registros de que ellos se encontraban en un hotel, creo que era, él trabajaba, no me acuerdo si los lunes, los martes, y los otros días él se encontraba con ella en una habitación a solas. Entonces me parece un poco ingenuo pensar, naif pensar que nunca pasó nada, pero bueno, él como caballero nunca lo esclareció. Además, para ello hubiera sido terrible que se difundiera que había sido amante de Antonio Machado, porque en ese tiempo las mujeres eran muy censuradas y muy criticadas en todos estos aspectos de su sexualidad. Entonces yo creo más bien que ella publicó ese libro para tratar de esclarecer las cosas y quedar bien ante la opinión pública, pero no creo honestamente que haya sido un amor platónico y lo vemos porque en estos poemas hay alusiones sexuales. Luego Machado fue elegido miembro de la Real Academia Española, honor que nunca quiso y que nunca buscó, al punto que nunca se presentó a ocupar la silla. Y me parece muy paradójico porque había otra mujer en ese momento llamada Emilia Pardo Bazán, que no sé si se han leído algo de ella, que luchó muchísimo por entrar a la Real Academia Española. Y vean lo paradójico que Machado nunca quiso ser parte de la Real Academia Española, de hecho nunca se presentó a ocupar su silla y pues nada, más bien despreció lo que le había ofrecido la academia, cuando otras personas lo deseaban con gran intensidad. Cuando empezó la Guerra Civil Española en Madrid, tuvo que huir junto con toda su familia porque apoyaba al bando republicano y en ese momento el bando nacionalista iba a triunfar y este iba a ser el inicio de la dictadura de Franco. Entonces tuvo que exiliarse, salir del país, y va a morir poco después de llegar a Francia, específicamente en Collioure, en 1939. Ya él iba muy enfermo y, dato muy triste, su madre le chocó tanto, le causó tan gran dolor y depresión la muerte de Machado que tan solo 2 días después ella también murió. Y mucha gente dice que de pena moral, y yo lo creo, pues porque enterrar un hijo debe ser muy, muy difícil. A él le gustaba mucho pasear, le gustaba mucho estar en contacto con la naturaleza, con los animales, así que vemos mucho en su obra esa influencia de los campos en España. También le encantaba estar con la población campesina. De hecho, durante gran parte de su vida, él vivió en el campo, en una ciudad en la cual, bueno, un poco aquí de historia, él no encontraba trabajo a pesar de que era un escritor talentoso, un poco porque era desordenado. Entonces el único lugar donde logró trabajo era un pueblecito donde se movió y allí conoció a su amada Leonor, se casó, pero cuando ella muere él está muy deprimido, entonces decide aplicar a una plaza que lo saque de ese pueblo. Pero este dato es importante porque el periodo que él está en ese pueblo lo hizo entrar en contacto con personas muy sencillas, con la población campesina,
Y a él le impresionó la bondad de las personas de campo, la generosidad, cómo eran personas que no eran vanidosas, cómo eran personas que se ayudaban entre ellos. Entonces esto cambió mucho la manera de escribir de Antonio Machado y esto lo vamos a ver claramente en Soledades, ¿no? Donde él precisamente habla que hay dos tipos de personas en el mundo, las personas ricas que se creen superiores, que desprecian a los demás, que no toman el vino en la taberna, y las personas de campo, que son personas pobres, pero que también son humildes, transparentes, que ayudan a los demás, que toman vino cuando hay y cuando no simplemente toman agua, y cuenta cómo esas personas, a pesar de no pertenecer a la clase alta, son personas transparentes, viven de su esfuerzo y no son una escoria social como las clases altas. Y esto se debe a ese periodo en que él se mueve al campo, se sale un poco de la vida de Madrid, de Barcelona, de esa vida de gran ciudad en la cual tuvo siempre una existencia muy bohemia, y se va a este pueblo y se transforma. O sea, la obra de Machado se transforma completamente cuando él está en contacto con estas personas del campo. Bueno, dato también importante, debido a que era un escritor famosísimo, después de su muerte fue repatriado a España. Bueno, el siguiente paso, después de haber dado todas estas pinceladas de la vida de Antonio Machado, y de nuevo, si quieren ahondar porque aman las biografías como yo, se pueden ir a mi canal y tengo un video solamente de la biografía de Antonio Machado. Y es imposible hablar de Machado, así como es imposible hablar de Miguel de Unamuno o de Baroja o de Valle Inclán, sin mencionar a la generación del 98 en la cual ellos están insertos y a la cual representan. Pues bueno, un poco de la generación. En ese momento España pierde las últimas colonias americanas y en Filipinas, y esto obviamente genera un sentimiento de tristeza y de derrota en el pueblo español. Por tanto, hay una crisis de identidad y muchos conflictos económicos porque ya todo el dinero que habían traído de América se había gastado. Y justo es decir que lo que pasa es que España, además de que tenía una nobleza gastona, tenía otro gran problema, y es que tenía conflictos militares con países, sobre todo Francia e Inglaterra. Y estos conflictos militares, como toda guerra, le consumían muchísimos recursos. Al final recordemos que se da esa aplastante victoria de Inglaterra sobre España cuando se da la derrota de esa Armada Invencible, que me da muchísima risa porque todos los videos de YouTube que he visto sobre eso hacen hincapié los youtubers en que Invencible no tenía nada, y bueno, es cierto, tal vez no debieron haberle puesto eso de Armada Invencible, porque resultó que sí era vencible, y Inglaterra gana ese conflicto bélico, ¿no? Los escritores de la generación del 98 también tratan de definir a España durante esta época de decadencia, de destrucción. Se van a buscar las respuestas además en el pueblo, en la naturaleza. Por tanto, vemos mucho la presencia, ¿no?, de la gente de campo, de la gente sencilla, de la campiña española. Y esta generación tuvo el deseo de reformar y educar a España. Estos escritores, de hecho, eran políticamente liberales, tenían claramente un pensamiento de izquierda y estaban muy, muy comprometidos con las clases populares, lo cual ocurre mucho en literatura, ¿no? Que normalmente los escritores, como ven las desgracias de la humanidad, el mismo Charles Dickens ya lo decía, que sus mejores historias los había encontrado en los barrios bajos de París, hablando con las prostitutas, con los niños que eran abusados, que vendían su cuerpo, y obviamente pues porque eran las historias más sórdidas, y él le encantaba pues pasar horas y horas en estos barrios bajos. Siempre iba con mucho dinero porque Charles Dickens fue un niño de la calle prácticamente, estuvo en un orfanato, su padre era un ladrón, entonces estaba muy conectado con estas clases populares, lo mismo que todos los miembros de la generación del 98. Además, apoyaban firmemente la separación de la iglesia del Estado, y sobre todo la separación que había que hacer de la iglesia y de la educación, porque en ese tiempo los curas, los sacerdotes definían muchos de los temas que se iban a abordar en la educación. Entonces ellos estaban en contra de esto porque consideraban que la educación debía de ser laica. A esta generación, por supuesto, pertenecen grandes escritores, todos los tengo reseñados en mi canal. Miguel de Unamuno con su obra Niebla, Antonio Machado con su obra Soledades,
Azorín, Ramón del Valle Inclán, Federico García Lorca, ¿no? que desgraciadamente fue asesinado de manera brutal, y toda la vida de estos escritores lo tengo en mi canal. Por si les gusta la biografía y la historia como a mí, pues les va a encantar todos esos videos. Son como, creo, 50 videos de los escritores más famosos de todos los tiempos. También estos escritores tenían interés en el folclore popular del pueblo, empleaban un lenguaje sencillo, coloquial, que llegara a las grandes masas, porque consideraban que la educación no podía ser solamente para las personas ricas, sino que tenía que llegar a todos, al acceso de todas las clases sociales. También se caracterizaron por la redacción de romances, que eran formas de escribir que pertenecían a la tradición española, por lo cual nosotros vemos claramente que el poema que vamos a leer es un romance. Ahora, paso 3. ¿Cuáles son los grandes temas que están dentro de este poema? Bueno, primero, las sociedades en contacto, específicamente las divisiones socioeconómicas de clase. Vamos a ver que él hace una comparación entre la clase alta, rica, ilustrada, y la clase pobre, ¿no? A la que pertenece la gente de campo, pero que esa gente de campo, a pesar de ser pobre, es más sencilla, es más genuina, es más cercana que la gente rica. Esto fue importante porque Machado al inicio de su vida se relacionó con literatos, con personas de mucha influencia y poder, y es cuando se mueve a este pueblito de España que cambia su manera de ver la vida y cambia radicalmente su obra. No es el mismo Machado el que está en Barcelona, en Madrid, en tabernas, que el Machado que se va a este pueblo donde conoce a Leonor y regresa completamente transformado, ¿no? También vemos el tiempo y el espacio, el individuo en su entorno, o sea, cómo las relaciones sociales y el entorno, el trabajo que realizan las personas, el trabajo de campo, la ciudad, puede obviamente afectar al individuo. Vemos también la dualidad del ser, específicamente la introspección, porque Antonio Machado nos va a ser partícipe de sus pensamientos más íntimos dentro de esta obra. También vemos las relaciones interpersonales, el amor que él siente por la gente de campo y el desprecio que siente por la gente de la ciudad y por la gente rica. Y por supuesto también vemos el individuo y la comunidad. Ahora vamos a seguir al siguiente paso, que es la lectura del poema. Soledades 2 de Antonio Machado. Y dice así porque yo creo que los primeros versos del poema son famosísimos, yo lo he oído en muchísimos lugares. Dice así: he andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan, que saben porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra, y en todas partes he visto gente que danzan o juegan. Cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra, nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan. Cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Qué bonito ese eufemismo final que construye Machado y que vamos a analizar a detalle en nuestra sección de figuras retóricas. Ok, ahora que ya lo hemos leído, vamos a ir al paso 5, que es encontrar la métrica y la rima, ¿no? Recuerden algunas cosas importantes: la ley del acento final. Si la última palabra de un verso termina en esdrújula, se le resta 1 al conteo métrico. Si termina en grave, queda igual, y si termina en aguda, se le suma 1. También les recuerdo que este es un poema construido en arte menor porque es un romance, y al ser el romance tiene una rima asonante en los versos pares. Recuerden también el tema de aplicar la sinalefa cuando una palabra termina en vocal y la otra inicia en vocal, en H muda o en consonido de vocal. Entonces vamos a hacer algunos, no todos, siempre en el link de la descripción les dejo el imprimible de la clase, pero vamos a hacer algunos versos. Entonces recuerden que la métrica no es más que separar en sílabas cada una de las palabras del verso, y al final del verso se colocan la cantidad de sílabas. Entonces vean ustedes aquí:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sílabas. Por tanto, este poema está construido en versos octosilábicos, ¿no? Que es una de las características del romance precisamente. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, nuevamente 8 sílabas. Fíjense que caminos, veredas son palabras graves, por tanto no se le suma ni se le resta. Si la última palabra en vez de caminos hubiera sido camión, entonces a las 8 sílabas se le tenía que sumar una. Si hubiera sido, por ejemplo, brújula, que es una palabra esdrújula, se le hubiera tenido que restar una. Pero como es grave, queda igual. ¿Ven? Entonces les quería también que prestaran atención en el tema de la sinalefa. Aquí tenemos que E termina en vocal y la siguiente inicia en vocal. Entonces forma una sola sílaba métrica. Luego pasa lo mismo aquí en E, A. Tenemos que termina en la vocal E y luego inicia con la vocal A, por tanto forma una sola sílaba métrica. Luego tenemos en el tercer verso 1, 2, 3, 4, 5 sinalefa, 6, 7 y 8. Recuerden que 100 es una palabra que tiene un diptongo y por tanto no se puede romper. Esto es un error muy común que creen que sí en no. 100 es un monosílabo y el único caso en que se podría romper este diptongo es si la vocal débil llevara acento, pero no es el caso. Veamos otro ejemplo, IA. Aquí muchos de ustedes me van a preguntar, pero la I en realidad es la Y. Bueno, lo que pasa es que para los poetas como la I suena como vocal, para ellos no es en realidad una consonante. Y esto es porque siempre lo digo, antes de que existiera la escritura, existió la poesía. De hecho, los juglares creaban sus poemas en la mente e iban a declamarlos a los pueblos. Entonces, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Fue antes realmente la poesía y por eso ellos tienen sus propias reglas, precisamente porque primero fueron los poemas y después fue la escritura, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vean ustedes nuevamente la presencia de esta sinalefa. Vamos a hacer el quinto verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente 8 sílabas. Visto es palabra grave, entonces no se le suma ni se le resta. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, pero como melancólicos es palabra esdrújula, le resto 1 y me quedan las 8 sílabas. Entonces no lo voy a hacer todo, pero recuerden que si ustedes están tomando un curso de literatura, sobre todo a nivel de maestría y doctorado, ustedes van a tener que hacer la métrica de todo el poema. Aquí les adelanto que todos dan 8 sílabas, 8 sílabas, 8 sílabas, 8 sílabas. Y siempre digo que no crean que esto es tan fácil. Traten ustedes de hacer un romance donde todos los versos den solamente 8 sílabas. Es en realidad difícil, es un reto importante y esto refleja la gran genialidad de estos escritores. De hecho, una vez les comento, yo traté de hacer un romance y vaya, o sea, fue un dolor de cabeza, fue sumamente difícil. También hay algo importante y es que en el romance hay rimas sonantes solo en los versos pares. Es decir, van a rimar veredas, que es un verso par porque es el verso 2, va a rimar con riberas, luego vamos a tener tristeza, que es el verso 6, o sea, un verso par, que va a rimar obviamente aquí con negra, luego vamos a tener piensan, que rima con tabernas. Entonces es muy importante que aquí ustedes se den cuenta que se mantiene esta rima asonante solamente en los versos pares. Entonces yo les recomiendo que lo que hagan es numerar los versos, como yo lo hice aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y vayan encontrando la rima solamente en los versos pares. ¿Okay? Entonces ahora vamos a movernos a las figuras retóricas y al análisis de contenido, que obviamente es la parte más salsosa, más interesante también. A mí me encanta este tema de la figura porque siempre digo que el verdadero escritor es el que escribe con figuras retóricas, porque la figura retórica lo que hace es darle una enorme belleza a los poemas. Entonces, vamos a empezar la lectura. Dice, he andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. Entonces, la primera parte del romance es la presentación del yo lírico, la presentación del escritor que nos está diciendo que es una persona de mundo, que es una persona que ha conocido diferentes lugares y también es una manera de decirnos que
él ya está curtido por la vida y que es capaz de identificar a las personas buenas de las personas malas, ¿no? Esta presentación indica entonces que el escritor, que no es más que obviamente Antonio Machado, es un hombre de mundo con experiencia. Aquí vemos también la presencia del simbolismo. Las veredas representan la vida, sus viajes representan su experiencia, su trayecto. Recordemos que este poema se escribe ya cuando Machado estaba cerca de los 50 años, entonces ya era una persona vivida y tenía mucha experiencia, había logrado identificar las personas que mienten, las personas que dicen la verdad. Esto es importante porque el poema está dividido en 3 grandes bloques. El primer bloque es este, donde se presenta básicamente el yo poético. Nos dice, aquí estoy yo soy un hombre con experiencia, que sé juzgar a los demás, y vemos varias figuras retóricas. Vean la presencia de la anáfora cuando dice, he andado, he abierto, he navegado. Esa repetición de la primera palabra en diferentes versos se conoce como anáfora. También vemos un paralelismo entre las actividades que ha hecho. Fíjense, he andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado 100 mares. El paralelismo es cuando nosotros mantenemos la misma estructura sintáctica en los versos. Vean aquí que tenemos el verbo haber en esta primera parte, luego tenemos andado, abierto, navegando, es decir, nuevamente un verbo, ¿no? Una categoría sintáctica. Luego tenemos muchos, muchas, en, hay algunas apropios de cantidad, una preposición, y luego tenemos un sustantivo común, caminos, veredas, mares. Entonces, por eso es que hay el paralelismo, o sea, son versos que tienen las mismas características morfológicas o prácticamente las mismas. Luego vemos una hipérbole porque él dice, he navegado en 100 mares. ¿Será que habrá navegado en 100 mares? Es totalmente imposible porque existen 7 mares en el mundo. Pero hay un sentido hiperbólico, con esto él se está legitimando como persona que conoce la vida, hombre de mundo, y que por tanto sabe distinguir las personas buenas de las malas. Igual aquí hay otra hipérbole cuando dice, he atracado en 100 riberas. No creo que haya 100 riberas en el mundo, entonces nuevamente este sentido hiperbólico que dice que él es un hombre de mucha experiencia. Luego nos movemos a la segunda parte del poema, donde él va a hablar de las clases ricas y luego nos vamos a mover a la tercera parte. La segunda parte del poema es esta, ¿okay? Que les estoy marcando aquí. Y vean ustedes como claramente hay una crítica a la clase alta, porque dice, en todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan, que saben por qué no beben el vino de las tabernas, mala gente, duro ese epíteto, que camina y va apestando la tierra. Entonces claramente aquí hay una crítica social a las personas ricas, de clase alta, las cuales se sienten superiores a las personas pobres y estas personas son pedantes, prepotentes, vemos muchas figuras retóricas en acción. La primera es la metáfora, cuando dice caravanas de tristeza, ¿no? Está como comparando, diciendo que estas personas lo que traen es caravanas de tristeza, de envidia, de egoísmo. Luego vemos algunas características negativas, son soberbios y melancólicos. Luego dice borrachos de sombra negra, evidentemente esto es una sinestesia. Recuerden que la sinestesia es la figura retórica donde se combinan diferentes percepciones de los sentidos. Se combina el gusto, el olfato, la vista y el tacto. Pero se combina de una manera extraña porque vean que borrachos de sombra negra, si están borrachos, no debería ser de sombra negra porque borracho está conectado con el sentido del gusto, de beber vino, sombra negra más bien con el sentido de la vista, pero eso es la sinestesia, ¿no? Combinar sensaciones que en realidad no tendrían mucha relación o conexión, ¿no? O sea, debieron haber dicho, o no debió haber dicho, es que la figura es así, pero borrachos de vino, entonces obviamente estaría en consonancia porque el vino se toma, entonces algo que se degusta. O por ejemplo, si hubieran dicho llenos de sombra negra, entonces sería puramente una figura visual, pero vemos que aquí hay este juego de sentidos y precisamente esa es la sinestesia, ¿no? Luego dice, y pedantones al paño se refiere a la vestimenta, está diciendo que esta gente fina se viste de manera elegante, ¿no? Como poniéndose esa careta todos los días. Luego dice que miran, callan y piensan. Hay una clara enumeración, ¿no? Estas personas miran, callan, piensan.
Vean ustedes que la enumeración no es trabajan, estudian, se esfuerzan, que sí lo vamos a ver en la tercera parte del poema refiriéndose a las clases pobres, sino que evidentemente hay una enumeración que enfatiza que son personas que miran, que callan, que piensan. Aquí también podemos hacer una lectura interpretativa de que ellos callan y piensan cosas malas de los demás porque son malas personas. Luego dice que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Aquí hay algo bien interesante, ¿no? Porque dice que saben por qué no beben el vino de las tabernas. ¿Qué significa el vino de las tabernas? Esto es un simbolismo, ok, lo voy a poner aquí, un simbolismo de la clase pobre, de la clase campesina, que le gusta ir a la taberna, a beberse un vino con los amigos al final de la jornada, y dice claramente que la gente rica se cree superior a la gente del campo, porque ellos no beben en las tabernas, beben en los salones de lujo con la gente rica como ellos. Entonces claramente hay una crítica aquí, hay una gran división entre las clases sociales. Luego dice mala gente, ¿ok? No solamente dice que son personas egoístas, que piensan solo en ellos, que se sienten superiores, que se visten como con esas caretas, sino que además son mala gente, ¿no? Hay un epíteto muy negativo, ¿ok? Porque no solamente, como les digo, es que sean personas pedantes, egoístas, sino que también hay maldad en su corazón. Entonces aquí tenemos el epíteto, que no es más que anteponer al sustantivo común un adjetivo, y luego dice y va apestando la tierra. Vean aquí qué fuerte este hipérbole y también este elipsis, que lo que hace es interrumpir el discurso como para autocensurarse el escritor y no seguir diciendo cosas malas u ofensivas hacia estas personas, ¿no? Ahora nos vamos a mover a la tercera parte del romance, en la cual se ve otro tipo de gente. Ese otro tipo de gente es la gente de campo, la gente sencilla que vive de su trabajo honesto. Y así lo dice Machado. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Entonces vean ustedes aquí que vemos claramente una figura que se llama encabalgamiento. El encabalgamiento es conectar el verso anterior con el siguiente, como si prácticamente este segundo verso fuera la continuación del primero. Vean ustedes, debería haber sido mala gente que camina y va apestando la tierra, y en todas partes he visto personas que danzan o juegan. Entonces, esto es un encabalgamiento, una ruptura de los versos. Luego hay una antítesis con respecto a las primeras personas, porque las primeras personas eran egoístas, cuidan solo su vestimenta, pero esta gente del campo danzan, juegan, aquí claramente hay una enumeración, laboran. Entonces vemos claramente que las personas de campo, a pesar de que no son finas, no se mueven en salones de lujo, son personas mejores, tienen una mejor calidad humana, danzan, juegan. Además, algo muy importante que me llama la atención es que laboran. Fíjense ustedes que arriba en ningún momento se dice que la clase alta trabaja, labora con el sudor de su frente, sino más bien son como parásitos sociales, ¿no? Que viven obviamente de sus herencias o de las dádivas que le daba el rey o que le daban los partidos de poder. Entonces, vean ustedes cómo hace esta antítesis muy bien trabajada entre las personas ricas y las personas pobres. También vemos claramente un epíteto cuando dice esta metáfora de la tierra trabajada, ¿no? Está haciendo alusión, obviamente, a que ellos se dedican a su trabajo, viven de su trabajo, y cuando dice cultivan sus 4 palmos de tierra, esto se conoce como hipérbole descendiente, porque en vez de ser una hipérbole ascendiente, que sería y laboran en sus 35 terrenos o en sus 1000 terrenos, más bien es en su poquito palmo de tierra. Recuerden que aquí tenemos 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos y 4 palmos. O sea, que si unimos nuestras palmas, ese sería el pedacito de tierra que tienen los campesinos. Pero él dice, a pesar de eso, laboran, se ganan la vida de manera digna, no sembrando cizaña, siendo como parásitos de sus padres, de las herencias, sino que se ganan la vida honestamente. Luego dice, nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan. Cuando caminan cabalgan a lomos de una mula vieja. Entonces aquí vemos un simbolismo del caballo versus la mula, porque en ese tiempo las personas que tenían caballo eran las personas de clase alta. Los campesinos no podían comprar caballos porque eran animales muy finos, muy costosos,
su manutención también era muy fina y costosa. Por tanto, hay una clara antítesis de caballo versus mula. Dice básicamente que las personas ricas andan a caballo, pero que los pobres andan en mula, y en mula vieja. Aquí claramente hay un epíteto a través de la unión del sustantivo común con un adjetivo calificativo que es vieja. También me llama mucho la atención estos dos versos cuando dice: nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan. Esto quiere decir, esto simboliza que estas personas no les importa a dónde llegan, no les importa si están en un lugar fino o pobre, se acoplan a todo. O sea, no les interesa llegar, por ejemplo, a una taberna donde esté la gente más ilustrada, más rica, sino que ellos cuando llegan a un sitio inmediatamente hacen camaradería, construyen amistades, porque son personas que no están buscando el reconocimiento social, los lujos. Por tanto, cuando llegan a un sitio, pues ellos no preguntan a dónde llegan, ¿no? Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan. También ahí hay un hiperbatón cuando dice: nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan. Debería haber sido: si llegan a un sitio nunca preguntan a dónde llegan. Entonces claramente aquí hay un hiperbatón, no lo puse, pero hay un hiperbatón que es una descolocación de los elementos dentro del verso. Si quieren ahondar en el tema de las figuras retóricas o de pensamiento, porque es un tema fascinante que a mí me encanta, tengo 10 videos en mi canal sobre las figuras, desde cero, desde la más sencilla, metáfora, comparación, hipérbole, hiperbatón, encabalgamiento, hasta ya figuras más complejas, sinestesia, metonimia, sinécdoque, epífora, anáfora, reduplicación. Entonces, pues, si quieren ahondar en el tema de las figuras, los invito a visitar mi canal. Luego continúa el poema y dice: y no conocen la prisa, ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Entonces vemos nuevamente otro simbolismo, porque el vino representa la vida, también representa la fiesta. Y aquí claramente está diciendo que estas personas que representan a la gente pobre son sencillas, trabajadoras y se contentan con poco, ¿no? Vemos también muchas figuras en acción. Dice: y no conocen la prisa. Vean cómo se personifica a la prisa, como si se pudieran conocer, hablar con ella. Esa es la figura de la personificación, atribuirle cualidades humanas a lo que no lo tiene. Luego enfatiza que no conocen la prisa ni aún en los días de fiesta. Y luego dice unos versos muy bonitos, porque menciona: donde hay vino, beben vino. Hay una reduplicación de la palabra vino. Y donde hay vino, agua fresca. Entonces hay una clara antítesis entre el vino versus el agua, porque recuerden ustedes que el vino es algo ostentoso, que hay que comprar, es caro. Pero estas personas son tan sencillas que si no hay dinero en la casa no pasa nada. Si no hay dinero para el vino, simplemente toman agua y están felices con eso, porque son personas muy sencillas, ¿no? Y ahí lo dice claramente: donde hay vino, beben vino, perfecto. Pero si no hay vino, se conforman con el agua fresca. Aquí vemos un claro epíteto. Recuerden que el agua es sinónimo de la vida, de la fuerza de la naturaleza. Entonces aquí vemos también lo positivo, ¿no?, de que estas personas tomen agua, que es algo sencillo y parte de la naturaleza. Vemos esas conexiones, por tanto, con el campo, con el ambiente natural, ¿no?, con el agua, ¿no?, que indica que estas personas son sencillas. Luego dice: son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. Y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Aquí hay algo muy importante, hay un simbolismo, porque con este tipo de gente buena, cuando llega el final de su vida, ellos de manera tranquila vuelven a la tierra, a la comunidad. Ven que hay una clara alusión también a que no le temen a la muerte, porque a diferencia de las clases altas, ellos han tenido una vida digna, tranquila. También le podemos dar otra interpretación, que la vida de las personas de campo es muy dura y por tanto la muerte en cierta forma es un descanso de esa vida llena de trabajo, de sufrimiento. El trabajo en el campo además es un trabajo duro que requiere fuerza física. Entonces vemos claramente aquí que él hace alusión a eso. Además vuelve a usar un epíteto importante: son buenas gentes. Vean ustedes que arriba de la clase alta había dicho son malas gentes, ahora va a decir son buenas gentes,
que viven, laboran, pasan y sueñan. Vean ustedes esta enumeración y me llama la atención que está en antítesis directa con la enumeración que está arriba. Porque arriba, en la clase alta, vean ustedes que menciona que son personas que miran, callan y piensan. Nunca menciona la palabra trabajo, trabajo con dignidad. Pero dice, la gente buena del campo sí laboran, pasan y sueñan. Entonces hay una clara alusión en que estas clases tienen que trabajar para ganarse la vida y por tanto eso los hace personas superiores, personas buenas. Y luego dice, y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Hermoso eufemismo de la muerte. Recuerden que el eufemismo es también una figura retórica. Y cuando él dice, y en un día como tantos, o sea, obviamente todos, nadie sabe el día de su muerte, ¿no? Entonces él dice, y en un día como tantos, como cualquier otro, pues nada, caen muertos y descansan bajo la tierra. Pero en vez de él emplear la palabra muerte, lo hace con este eufemismo muy hermoso, me recuerda mucho a Rubén Darío, en Lo Fatal, cuando al final del poema también, él hace uso de un hermoso eufemismo para no usar esa palabra con una connotación un poco dura, ¿no? Luego, el paso 7 y último del análisis de un poema es el análisis de contenido y es uno de los más importantes. Entonces, vean mi análisis de contenido. En este poema, El yo poético, Antonio Machado, hace una reflexión sobre el tipo de gente que él ha conocido en su vida. El poema se divide en 3 grandes partes. En la primera parte se ve que él se presenta a sí mismo como un hombre de mundo y por tanto como un hombre con mucha experiencia y mucha sabiduría. Por tanto, esta sabiduría lo hace capaz de juzgar adecuadamente a la gente que él conoce, ya que está muy acostumbrado a topárselas. Luego, en la segunda parte del poema, él presenta a las personas ricas, las cuales para él son malvadas, crueles y pedantes, ya que se sienten superiores a la gente de pueblo, a la gente del campo. Estas personas ricas no beben vino en las tabernas, ya que se consideran personas superiores. Son clasistas, egoístas y malas. En cambio, en la tercera parte del poema se ve una clara antítesis entre las personas ricas y las personas de pueblo. En esta tercera parte, Machado presenta a las personas de estrato social humilde, las cuales para él son personas sencillas, trabajadoras y sobre todo de noble corazón. Estas personas se contentan con poco, toman vino si hay dinero para comprarlo y toman agua si no lo hay. Estas personas trabajan con el sudor de su frente, son personas alegres y no se sienten superiores a nadie, ya que valoran el trabajo duro en el campo. Estas personas viven de su labor cultivando la tierra de manera honesta y por eso cuando les llega el momento de la muerte no tienen miedo. Esta muerte es una especie de liberación de todo el sufrimiento de la vida y por eso al final de su existencia su cuerpo es abono que alimentará a las plantas, a las flores y a nuevas formas de vida, que también es una lectura que le podemos dar a la última parte del poema porque dice claramente son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. Y en un día como tantos descansan bajo la tierra y además ustedes saben que se convierten en abono de las plantas, de nuevas formas de vida. Entonces yo creo que hay una clara alusión a eso, de que llega un momento que son enterrados y además este cuerpo entonces es abono que alimentará a las plantas, a las flores y a nuevas formas de vida. Es decir, que estas personas al final nunca van a morir porque de una u otra forma van a dar vida a otras maneras de existencia, ¿no? Por tanto, para Machado, las personas que valen la pena en el mundo no tienen título nobiliario ni grandes riquezas, porque pertenecen a las clases populares y él por eso les rinde este lindo tributo en su poema. Y nuevamente esto lo podemos conectar directamente con la biografía de Antonio Machado. Yo se los decía que Antonio Machado al principio de su vida era un muchacho que nació en una familia de clase media, tuvo una buena educación, tenía un hermano que estaba muy cerca en edad con él, los dos iban al mismo colegio, pero Machado tenía pésimas notas, eso no le gustaba a los padres obviamente, pero poco a poco él fue encontrando su verdadero camino. Pero en ese tiempo en que él vivió en las grandes metrópolis en España, Madrid, Barcelona, se dedicó a ir a las tabernas y entró en contacto con toda clase de personas.
Pero cuando él se va a trabajar como profesor a un campo, que ocurre porque él no logra conseguir un buen trabajo en la ciudad y solo consigue trabajo en un campo, él se va a esa pequeña comunidad y esa pequeña comunidad lo transforma, le cambia la vida. Él se da cuenta que ha estado completamente ciego, que esas personas en el campo, a pesar de ser humildes, tener necesidades económicas, son mucho mejores en calidad humana que las personas de la ciudad. Y por eso es que vemos, y sus críticos lo dicen, un Antonio Machado diferente. Está el Antonio Machado de su juventud, del tiempo de la taberna, la fiesta, la farra, ¿no? Y vemos otro Antonio Machado, que es el que pertenece a este pueblo donde él vivió muchos años y además donde encontró la verdadera felicidad, no solo porque le gustaba estar con la gente de campo, sino porque se enamoró de Leonor, que sin duda fue la mujer de su vida, la adoró, la idolatró. Incluso luego les comentaba que tuvo un amante, pero yo creo que realmente Antonio Machado no es que tuvo ojos para una sola mujer porque pues se enamoró de otra, pero sí creo que Leonor fue indudablemente el amor de su vida. Bueno, espero que les haya gustado este en vivo. Recuerden siempre que los pasos que seguí son los pasos que se tienen que seguir para analizar un poema. Recuerden que lo primero es investigar quién fue el autor, una breve biografía. Por cierto, esta es una foto de Antonio Machado con su esposa Leonor. Solo se casó una vez, obviamente, porque la segunda vez se enamoró de una mujer casada y en ese momento no existía el divorcio. Y si se divorciaba alguien, obtenía el repudio social. Entonces, primero, investigar un poco de la biografía del escritor. Segundo paso importante, hablar un poco del contexto de la generación, si pertenece al boom, a la generación del 98, al siglo de oro, hablar un poco de las características de los escritores de esta generación. Luego el paso 3, hay que encontrar los temas dentro de la obra. Luego el paso 4 es obviamente la lectura del poema. Yo les recomiendo que lo lean siempre 2 veces. La primera vez para tener información general y la segunda vez para adentrarse, really in deep, ¿no? En el poema. Después de eso deben analizar la métrica y la rima. Posteriormente deben analizar las figuras retóricas o de pensamiento y los simbolismos dentro de la obra. Y finalmente, en unos 2 párrafos, hacer el análisis de contenido, que también es importante porque refleja el nivel de comprensión lectora que ustedes alcanzaron. Bueno, me encantaría saber qué les pareció el video, me encantaría saber en la casilla de los comentarios si se habían leído Soledades 2 de Antonio Machado. Déjenme saber qué otro poema de Machado les gustaría que analizara en este canal. También recuerden regalarme un like, ya saben ustedes, ¿no? Lo de rigor, compartir el link de este video. Me ayudan un montón cuando comparten mis videos en su Facebook, en su Twitter, en sus estados de WhatsApp, en Instagram. Mándenle mi video a todos sus contactos, eso me ayuda un montón. Y sobre todo a gente que está cursando un módulo de literatura española o del siglo de oro o de literatura hispanoamericana y que realmente necesita ayuda. También recuerda que ofrezco mis servicios como tutora completamente personalizada vía Meet. Lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme, al lado de suscribirme y seleccionar el nivel que te interesa. La inmensa mayoría de mis estudiantes comienzan en el nivel de $100 al mes. Luego, si necesitan más horas, se mueven al nivel de 200, luego al nivel de 300, de 400, algunos han llegado al nivel de 500. Así que bueno, eso dependerá mucho de su capacidad económica. Pero sí, no quiero despedir el video sin decirles que si ahora están sufriéndola, si no saben cómo hacer un ensayo, redactar una tesis, hacer argumentos, contraargumentos, no es tan difícil. Probablemente lo que ustedes necesitan es el apoyo de una tutora, así que pueden contratar mis servicios. Recuerden que yo vivo en Managua, Nicaragua. Recuerden que a mi número telefónico, que es 8465-0386, le tienen que poner adelante el +1 y el 505 por si me quieren escribir vía WhatsApp, pero lo ideal es que lo hagan en mi correo electrónico. También les recuerdo que en el link de la descripción les dejo el imprimible de la clase por si ustedes quieren descargarlo. Les mando un beso y un abrazo. Los quiero mucho y nos seguimos viendo. Bye bye.